Izalco está ubicado en el departamento de Sonsonate, en El Salvador, una región poblada desde la época prehispánica por grupos náhuatl, posterior a la conquista española y a la imposición de la religión cristiana en 1533. Izalco fue consagrado a Nuestra Señora de la Asunción, un lugar que desde mucho antes ya era sagrado para los pueblos originarios. El 29 de julio de 1773, el llamado terremoto de Santa Marta destruye por completo el Templo de la Asunción. Las ruinas de esta iglesia guardan los miles de indígenas asesinados en el genocidio de 1932. Primero, pues porque antes de la llegada o que se da la invasión, pues ahí era un centro ceremonial, ahí no es que hoy después, no, de ninguna manera. Con la construcción de la iglesia, que se desborona en 1770, por ahí si no me recuerdo muy bien, el terremoto de Santa Marta, cuando construyeron eso, pues lo construyeron con la idea de apartar a nuestros ancestros de sus rituales que hacían allí mismo y poderles meter directamente en lo que es la parte ya religiosa y, por qué no decirlo, católica, ¿verdad? Eso es lo que pasa allí y que desgraciadamente después de ser un centro ceremonial, pues esa parte tuvo que recibir, ¿verdad? Tuvo que recibir los cadáveres de miles y miles de mis ancestros porque ahí los enterraron. Con la introducción y expansión del café en El Salvador, el presidente Rafael Saldívar decretó en la década de 1880 varias leyes que anularon el sistema de tierras comunales y ejidos, siendo esta una de las principales causas de la barbarie cometida con la población indígena. Lo que pasa que en el siglo XIX, con la pérdida de las tierras indígenas, es decir, porque se consideraba que eran tierras, la clase dirigente en San Salvador consideró que eran tierras ociosas, va a empezar a ver la manera a través de los mestizos de dar la batalla a los indígenas para poder meter el café, ¿verdad? Y dejar que esa gente solo viviera de maíces, frutos y demás, ¿verdad? Necesitaban esa tierra porque era muy fértil. Entonces allí viene una lucha por instalar el cabildo ladino, ¿me entiendes? Entonces, y primero empiezan en Dolores y después, no bastándoles, pasan 3 cuadras adelante al otro pueblo y de alguna manera u otra, que eso es lo que no se ha estudiado, el cabildo va a estar en manos de los ladinos. Izalco, un municipio con riqueza cultural, posee tradiciones religiosas, mitos, leyendas y creencias populares. Una de ellas es la del hermano Macario, quien era un indígena curandero que aún después de muerto sigue sanando y cumpliendo favores a quienes lo invocan. El hermano Macario, pues, que compran puros, va, y se fuma uno a uno. Después ya le pide lo que uno quiere, que no estaba. Y le ponen su cabito de candela. Él no quiere candela entera, no quiere un cabito. Y que le rece. Entonces él cumple lo que se le pide. Cumple lo que se le pide. Ahí la gente llega a tomarle eso, como dice el hermano Macario, ¿verdad? Él fumaba y tomaba. Después le llegan a poner eso, para que él tome el espíritu de él, ¿verdad? A eso llega la gente. El hermano Macario Canizales, o Macario el Cachimbón, para muchos el santo de Izalco que hace milagros, para otros un ser maligno. Los que lo veneran lo visitan durante todo el año en su tumba, ubicada en el cementerio municipal, para dejar ofrendas por favores recibidos. El hermano Macario, para que tengan una idea de más o menos cómo funciona, él es un ser espiritual, que él trasciende en un ser humano y
lo pactan a él con una persona determinada que quiera tener su predicción o quiera ayudarle en su vida, en el amor, pactan con una persona determinada que es el vaso o el medium, y él invoca a Macario, aunque primeramente hubo el primer Macario, que fue el que se desarrolló, que era el Tata Macario, que le decían acá. Él es originario de Cuyagualo, según algunos documentos que existen, y este señor, al morir, él era un curandero, por supuesto, al morir él quedó como una especie de leyenda de que el espíritu de él se le metió a otro medium. Entonces, por lo que nosotros tenemos conocimiento, el hermano Macario, en la tumba en el cementerio que dice Macario el Cachimbón, hay 3 enterrados, pero los 3, 2 han sido como los sucesores del Macario original, pero esta tradición se debe a que este pueblo siempre ha sido afamado por pueblo de los brujos, pero es por la tradición náhuatl pipil, que los náhuatl pipiles por tradición ellos tendrían prácticas ancestrales en las cuales ellos se convertían, según algunos escritos, en seres mitológicos o en tuncos o en micos o en perros o con gatos de cola larga. Entonces esta práctica era utilizada anteriormente para la defensa del pueblo. Imágenes celestiales son testigos de las visitas que recibe Macario, y su fama de santo trasciende las fronteras, aunque las diferentes religiones condenan este tipo de culto. El asunto, pues, es, como ves, siempre va a tener una parte de verdad. La gente que no cree dice que esto es superchería y que esto es contra la religión y que es una cuestión satánica, y puede ser, ¿verdad? No el hecho de los aparecidos, pero los protestantes son muy claros y te dicen de que toda situación de esta índole es el demonio el que está detrás. Yo no lo creo tanto así. No lo creo tanto así. Velas de colores para diversas peticiones, puros, licor y flores son algunas de las ofrendas que los creyentes dejan en agradecimiento. Tan importante es el culto que cada 31 de octubre lo conmemoran con una vigilia, iniciando los preparativos desde el 27 del mismo mes. Y resulta que un día 31 de octubre, fuimos, porque era el día de los brujos, y fuimos a la celebración, y ahí le estaban dando licor, según las personas que creen en las prácticas, licor, le tenían puros prendidos y todo. Entonces llevamos a un medio de comunicación, yo me recuerdo que fueron los del Canal 12, parece los que llegaron, y llegaron medios de aquí de Sonsonate, y resulta que andaba un turista norteamericano, y esta señora, que era turista norteamericano, se le había perdido una pulsera en una casa de huéspedes de acá del pueblo, y ella andaba enojada porque se le había perdido, y dentro del ritual ese entró un medium en trance y dijo que era Macario, y empezó a hablar de una manera bien indígena, y se dirigió directamente a la persona esta extranjera y le dijo de que los salvadoreños no eran ladrones. No le dijo los salvadoreños que los izalqueños no somos ladrones, que la pulsera se le había caído a ella, y que cuando estaban haciendo la limpieza en esa casa, el trapeador la tiró hacia una esquina de una cama y le dio dónde estaba, el dato de dónde estaba, y esta señora fue a recogerla, y el día siguiente pues fue la sorpresa que andaba contando que el hermano Macario le había dicho dónde estaba y todo. Entonces hubieron por lo menos unos 200 testigos pues, dentro del cementerio. En el municipio de Izalco, diferentes rituales son practicados para venerar a Macario. Sin embargo, no todos son para pedir bienestar, sino también para causar enfermedades, obtener soluciones a problemas económicos, sociales, amorosos y males causados por otros practicantes, para poder contrarrestar los efectos de los trabajos que les han realizado. Pero la brujería es más que eso, realmente creo es para dañar a otros, ¿verdad?
¿Cómo los dañas? Desde poniéndoles enfermedades hasta destruyendo sus carreras, ¿verdad? En fin, coartándoles, ¿verdad? Y sobre todo, quitando la autoestima. Entonces, ¿en qué termina una persona embrujada? Una vez tiene minada su fortaleza, hasta intelectual, no digamos espiritual, ¿verdad? Pero ahí es donde se mete la brujería, ¿verdad? Entonces termina en una persona frustrada, miedosa, que se aboca a la bebida. Aún hay recuerdos de las buenas obras que realiza Macario después de muerto, debido a que muchos han recibido solución a sus problemas. Sus testimonios han sido difundidos, creando confianza y credibilidad pública. Aquí por el cambio hasta, pero ella murió, ¿eh? Ya murió porque estaba viejita también. Se llamaba Teresa. Ella le pidió ya después de muerto que por favor quería hallar a su hijo porque se le había perdido. Y le encendía la pelita, ¿va? Y sin cabe le rezaba Padre Nuestro. Y se lo cumplió porque a los 15 días vino. Estaba perdido, se lo habían llevado. Se lo cumplió porque vino el muchacho. Para el historiador Carlos Leiva, Macario solo es una pequeña parte de la vasta riqueza cultural de Izalco. Yo creo para mí solo es una ínfima parte de lo que es Izalco. Es decir, esta ínfima parte, porque es un sector, para no utilizar ínfimo, ¿verdad? Es otro room, es otro cuarto, es otro sector que es muy interesante que subsistiese para poder ser sujeto de análisis, ¿verdad? Quedan algunos brujos, pero ya no tanto como antes. Hay personajes dentro de la brujería, dice algo que no sé, Mauricio, como izalqueño que eres directamente como yo, que no sé si hayas oído mencionar, como Sixto Brujo, por ejemplo, que me parece maravilloso poder reconstruir una biografía antes de que la gente que lo trató se nos vaya. La fusión de ambas culturas hacen que el imaginario colectivo de los creyentes refleje el temor o el respeto hacia el hermano Macario, pues tienen muy arraigadas las concepciones religiosas, la herencia de la tradición náhuatl y la tradición cristiana. Bueno, yo considero que representa un sincretismo entre la religión ancestral y la religión actual, porque es una creencia en torno a una devoción de un personaje, ¿no? Entonces, por lo tanto, antiguamente pues se daba este tipo de como devociones hacia personajes determinados, ya sea que hayan sido guerreros o que hayan tenido reinados fuertes durante periodos. Entonces, para mí representa esa fusión, aquello que el indígena quiere conservar su religiosidad ancestral y el ladino quiere conservarlo también, la religión ya traída por los españoles, cristiana, ¿no? Entonces, esa fusión hace que el hermano Macario tenga una simbología como de santo, e incluso para algunas personas es un santo, para otras pues es todo lo contrario. Aunque estas dos comunidades cohabitan en un mismo municipio, los espacios de cada una están limitados por interacciones de poder entre unos y otros. Así, el santo popular Macario Canizales, aunque nace de una tradición de la comunidad indígena, a la vuelta de los años se ladiniza, teniendo así dos rituales y prácticas diferentes, dos representaciones iconográficas de un mismo personaje, una ladina y otra indígena, que al final convergen en el hermano Macario Canizales.